Trabajos que pueden seguir de cerca si lo desean. Hasta ella es posible acceder previo pago de 25 euros. Es el precio de una visita que promete una imagen distinta del templo y de la ciudad del apóstol. Una vez finalizada la obra exterior, se procederá a presupuestar los trabajos de mejora en el interior del templo, saneamiento y restauración. La remodelación y adaptación de espacios proporcionarán, por ejemplo, más superficie útil al archivo, mejorará y llenará de contenido el bajo cubierta del claustro. La rehabilitación interna descubrirá el fresco barroco de la capilla mayor, que esconde este techo ennegrecido por la humedad. Un cielo con muchos oros y mucho azul y angelotes. Es como un rompimiento de gloria, es una imagen que daría un efecto de altura. Precisamente una de las cosas, esa sensación de pesadez que da ahora el baldaquino de la catedral es porque no se ve más que un elemento oscuro en la parte superior. Pero antes de acceder con posibilidades de éxito en la pintura, es necesario rematar con solidez la intervención arquitectónica. El exterior de un templo dañado por el tiempo y los errores constructivos, una joya que, a pesar de ello, sorprende al mundo. Cruel realidade. Ailaio sobre o escombro dun soño que non se erguerá máis. Para lo do mundo, un sol sen noite nin historia, busca a ruína esquecida e encha toda de gloria. Falleció en 1996 dejando tras de sí un importante legado. Para muchos fue el arquitecto español que más pasiones levantó. Presumía de que sus obras podían montarse y desmontarse con un solo destornillador. Se cumplen 100 años del nacimiento del arquitecto pontevedrés Alejandro de la Sota, para muchos ético y sobre todo innovador. El Centro Galego de Arte Contemporánea le rinde homenaje. El CEGAC, el Museo de Arte Contemporáneo de referencia en Galicia y uno de los más visitados de esta especialidad en España, emprende una nueva etapa. Sofía Santos asume la presidencia del patronato tras varios años en la vicepresidencia. Esta otorrino, profesora de universidad, vinculada desde hace lustros al arte moderno como coleccionista, comisaria y conferenciante, ha tomado ya su primera decisión nada menos que en la primera reunión: crear una comisión permanente para tomar decisiones urgentes. Va a estar formada por un número de miembros menores que el patronato, y entonces va a haber una flexibilidad mayor a la hora del calendario de reuniones, y también va a dar una agilidad mayor al funcionamiento del museo, lo cual a mí me parece un hecho importante y a destacar. El CEGAC es un centro que depende de varias administraciones públicas y tiene su propia dirección. Así que, ¿para qué sirve el patronato? Perfilar las líneas de actuación del museo, hacer un plan de objetivos, tiene que aprobar tanto los presupuestos como aprobar la programación, aceptar depósitos, colaborar en la ordenación de las colecciones, o sea, toda una serie de funciones que son muy importantes en lo que es el día a día y en lo que es un museo de arte contemporánea y un centro de arte contemporáneo.
A finales de año, el actual director abandonará su cargo, así que el patronato se enfrenta a la difícil tarea de buscar quien le suceda. Lo que sí tiene claro la nueva presidenta es cuál debe ser la premisa básica del museo. Cuanto más internacional sea el CEGAC, más posibilidades de proyección para el arte gallego y que nuestros artistas puedan ser un punto de referencia en el arte contemporáneo. Y precisamente con esa idea reivindicadora de lo gallego, se ha estrenado una exposición sobre uno de los arquitectos españoles más reconocidos y respetados, Alejandro de la Sota, pontevedrés para más señas. El CEGAC llevaba años negociando con la fundación que lleva su nombre una muestra sobre su obra. Finalmente se ha llegado a un acuerdo con el Museo ICO para traer la parte correspondiente de la exposición conjunta FISAC de la Sota, aprovechando el centenario del nacimiento de ambos. El decano del Colegio de Arquitectos de Galicia insiste en la vigencia de la figura de Alejandro, el introductor de la arquitectura moderna en España. Y se sigue estudiando y es uno de esos cuantos nombres míticos de la arquitectura del siglo XX que, bueno, pues para nosotros son irrenunciables, pero que además son, yo creo que grandes desconocidos fuera, ¿no? Estudió en la Facultad de Matemáticas de Santiago y en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Una de sus primeras obras de renombre fue el poblado de Esquivel, Sevilla. Luego es la manera de concebir calles principales y calles secundarias, la organización pues casi radial en una parte, ¿no? Y luego los elementos de entrada, de iglesia, en eso sí que es pues peculiar. En los 60 ensaya diferentes lenguajes, pero pronto se afianza en la vanguardia. Ejemplos claros son los talleres TAPSA, el Gobierno Civil de Tarragona o el Colegio Maravillas. De la Sota levantó pasiones, su ética con una arquitectura comprometida, su evolución desde el uso de materiales artesanales a prefabricados y sus múltiples escritos con sus teorías despertaron el interés de profesionales de todo el mundo y generó una escuela, la sotiana, que quizás oprimió la libertad creativa del arquitecto en sus últimos años, pero que no le restó un ápice de modernidad. Muchas veces llama la atención ver esas arquitecturas modernas fotografiadas a quien no le pone nombre y apellido al lado de los coches de la época. Eso siempre es un shock, ¿no? Mira, ¿qué te parece atrás? Ah, muy moderna. Entonces, mira la foto completa, ¿no? Mira el coche que está al lado. Y eso es un golpe siempre, ¿no? Alejandro era además un hombre de fuerte personalidad. Llegó a enclaustrarse en su despacho durante años y ya en los 70, tras perder la cátedra de elementos de composición en la Escuela de Arquitectura y el concurso para la construcción de la sede de Bancunión, se aisló y radicalizó sus posturas, que divulgaban publicaciones especializadas de toda Europa. Alguien que es muy bueno en un oficio como este, tiene una carga de conocimiento y de reflexión y luego de capacidad de síntesis también muy grande. Es una escuela para los que hacen lo mismo y un discurso también artístico para el que lo mira desde fuera. También algunos documentos y testigos de su vida, digamos, más personal, entonces se da la posibilidad al espectador de conocer con alguna profundidad esta figura tan carismática en el contexto de la arquitectura contemporánea. Presumía de que sus edificios podían montarse y desmontarse con un simple destornillador. Sus obreros no sudaban. Lo prefabricado se impone en sus últimos edificios, la Caja Postal de Madrid, la Casa Domínguez en Caeira o el edificio de Correos de León.
Pero su curiosidad le llevó a crear mobiliario, estructuras, investigar el uso de materiales constructivos más prácticos. Ver su obra en un museo diseñado por Álvaro Sisa es también un ejercicio visual. Son dos arquitectos típicamente modernos porque creen que la arquitectura tiene una función propia dentro de un contexto social más alargado. El nombre de Alejandro de la Sota está un poco desdibujado en el ideario popular, pero su prestigio sigue incólume entre la profesión. Es recordado como uno de los arquitectos más valientes, intensos y sobre todo coherentes del siglo XX. Donoso destino, dueños de nuestro destino. Es la enseñanza que extrajo Nelson Mandela de un poema y que hizo suya en su lucha contra el apartheid. Es también el título del nuevo trabajo del músico gallego Roi Casal, Letras comprometidas y música popular. A punto de iniciar su gira internacional, Roi Casal presenta en Galicia su tercer disco, Donoso destino. Con este trabajo reconoce haber encontrado su toque de clave, su propio y muy reconocible estilo musical. Sus conciertos en directo son la mejor demostración de lo que Roi y su banda quieren transmitir. Nuestros directos, en los directos no pretendemos enseñarle a la gente ni qué rica es nuestra cultura, ni qué bien tocamos, ni qué bien nos lo pasamos, es divertir a la gente. Y si eso, y consigues que en 1 hora y media la gente lo pase bien y disfrute y dé palmas y baile, fenomenal. Y si aún encima se trata con música que es del país, con letras de Rosalía, ya es un valor añadido que pensamos que es lo que nos diferencia. El título del disco está basado en un poema de William Ernest Henley que Mandela hizo suyo en la lucha contra el apartheid. Hoy en día ese mensaje sigue vivo por culpa de la crisis internacional. Para nosotros es una metáfora muy buena de historias de superación y que pienso que nuestro tercer álbum va sobre eso, sobre contar historias y de que hay que ser positivos y que de esta se sale y no siempre vale lamentar si estás esperando a que las cosas vengan hechas. El mundo también hay que transformarlo desde el día a día. Que a luz do sol alumbrara, estrela da mañanciña en puras tintas se baña. Froldas floridas cumbres, letras comprometidas con un sonido popular. Este es el secreto de Roi Casal, un músico que supo superar lo insuperable, su partida del mítico grupo folk Milladoiro después de 9 años. Una decisión dura que le costó noches sin dormir, llena de riesgos, pero muy meditada y consciente. Quizás de mujer nacestes, siendo tan limpia e tan casta. Quizás das brisas da tarde ou das brete más vagas. No tenía sentido que un chico que tenía de media 30 años menos que los integrantes de Milladoiro, ni que intentase cambiar la filosofía de hacer música del grupo, ni ellos me lo iban a dejar, ni yo lo pretendía. Entonces la forma más honesta fue emprender una carrera en solitario, llena de riesgos. Cuando me fui del grupo, pues mucha gente decía que la música que yo hacía en Galicia no tenía mercado, que no había una tradición de utilizar la música tradicional con ese punto de vista, que para eso ya se consumía la música en Galicia llegada de otros lugares.
A mí eso no me importaba, yo me sentía cómodo, obviamente me sentía muy cómodo en Milladoiro, pero como más cómodo me siento es ahora mismo con mi banda y haciendo la música que yo compongo y que yo hago, ¿no? Él y su banda tienen ya todo listo para la primera parada de la gira. Será en Montevideo, la siguiente Buenos Aires, en su legendario Teatro Avenida. Después vendrán La Habana, Miami, Nueva York y regreso a Europa. Rosado jardín de Dios, la voz de Silvia Ferre enriquecerá las letras del repertorio clásico y del nuevo. Y Roy tocará no solo su ya famosa arpa, sino también la zanfona y el buzuki, un instrumento de cuerda griego. Yo concibo los instrumentos como para un pintor los colores, ¿no? A veces está muy bien pintar siempre con azules y como mi arpa, que es de color azul, pero hay momentos en la música en las que piensas que no te hace falta un azul, que te hace falta un magenta, y ahí ese magenta es la zanfona, y entonces lo vas utilizando para hacer la música. A mí lo que realmente me interesa es la música con mayúsculas. No creo que vaya a destacar como un instrumentista, sino como el universo sonoro que creo con los propios instrumentos. Me niño, vivenche tan grande amor, que para mí eras lúa, branca aurora e claro sol, auga limpa en fresca fonte, rosado jardín de Dios, alentiño do meu peito, vida do meu corazón, así te vale un día camino de San Lois, toda oprimida de angustia, toda ardente de paixón, mientras que ti me escoitabas depenicando una flor, porque non bichos teu sollo que reflexaban traizón. Que me pedí. En el Ayuntamiento coruñés de Portodosón encontramos un bien de interés cultural de lo más llamativo, el Castro de Baroña, unido a Galicia por un istmo de arena. Era un punto estratégico para nuestros antepasados. Es un símbolo de sofisticación y monumentalidad de las civilizaciones antiguas. Las orillas de la ría de Muros y Noia guardan la esencia de un lugar ocupado en el siglo I a.C. Esta pequeña península rocosa desprende, aún hoy, la belleza de un asentamiento castreño. Principalmente llama la atención el emplazamiento geográfico que tiene. Castro Baroña, situado en el municipio coruñés de Portodosón, se une a Galicia por un istmo de arena. Fue ocupado entre los siglos I a.C. y I después de Cristo. El emplazamiento fue excavado en épocas bien tempranas, en la década de los 30.
En él se pueden observar ya a simple vista las características fundamentales de la cultura castreña. La estructura del poblado es compleja, pero no mucho más que otros asentamientos contemporáneos. El castro consta de 4 recintos o barrios, rodeados de murallas y situados de forma escalonada a distinta cota. Llama la atención la unión de los distritos, que se comunican por medio de puertas monumentales con escaleras o con rampas. Forman una estructura bastante compleja y llamativa. El castro se excavó muy intensamente, entonces prácticamente todo lo que es su superficie fue objeto de intervenciones. Tiene un registro arqueológico arquitectónico, que es como llamamos los arqueólogos a las viviendas, de más de 3 decenas, de más de 30 y pico estructuras arquitectónicas de planta redondeada u oval, ¿no?, en el interior de los recintos, y después, bueno, unos circuitos o unos cinturones de muralla bastante potentes. La casa castreña puede constar de distintas estructuras arquitectónicas agrupadas. Una puede servir para dormir y cocinar, otra para almacenar. Las casas más antiguas eran mayormente de paja-barro y las más recientes de mampostería. El techo era de ramaje y barro y después de varas largas. Tenían una base económica característica y común a todas las sociedades de la Edad del Hierro del occidente europeo, ¿no? La gente que vivía en Baroña eran agricultores, ganaderos, tenían una cabaña ganadera, por lo que aparecieron en las excavaciones arqueológicas, restos óseos de vacas, de ovicápridos, de cerdos. Evidentemente, por el emplazamiento pescaban, y debían de ser unos pescadores bastante competentes porque aparecen restos de muchísimas especies, ¿no?, maragotas, doradas, peces de roca, peces de arena, etcétera, etcétera. Y después también, evidentemente, mariscaban, que es un recurso que viene a suplir bastante bien la dieta o a complementar la dieta en épocas de escasez. Y después también, por lo que se conoce de las excavaciones arqueológicas, eran artesanos, aparecieron obradoiros, talleres de metalurgia, posiblemente también tuvieran algún taller de olería, posiblemente no con toda seguridad, ¿no? La base económica